pero cuando realmente estamos en estado de shock es cuando perdemos nuestra historia. Es entonces cuando entramos en desorientación. Lo que nos mantiene alertas es conocer nuestra historia y analizarla para saber por dónde tenemos que caminar. Por ello nos pareció oportuno, en este periodo de crisis, mirar hacia la historia de esta revista. Como sabéis, pues vamos a entregar el Premio Fénix 2011 a don Juan, que le gusta que lo tuteemos, ¿no? Fue una pelea que mantuviste aquí y que no conseguiste, ¿no? A Juan Borràs Juan. En el año 80 resurgió la revista La Fénix Troyana, una vez más, como el ave fénix resurge de sus cenizas. Eran unos años difíciles donde el mundo estaba tensionado con la Guerra Fría, los americanos y los rusos peleados, se inventaban las bases de la economía neoliberal que estamos sufriendo hoy. En esos años 80 asesinan a John Lennon, aparecen los primeros ordenadores personales, la guerra de las Malvinas, SIDA, las bases de los niños probeta, la capa de ozono tiene un agujero, en España aparecen los teléfonos públicos con tarjeta, muere Rodríguez de la Fuente en un accidente, dimite en el año 81 Adolfo Suárez, fracasa un golpe de Estado, en fin, un tiempo y una época muy difícil y con una economía muy complicada, parecida a la de hoy. Pero en ese momento, en esa época, un grupo de chervanos, junto a Juan Borràs, lanza el número 0 de la Fénix. Esas primeras páginas contienen un texto. Decíais entonces, lo que tenéis en las manos es el fruto del trabajo de un grupo de mujeres y de hombres que desde hace unos meses vienen trabajando en pro de Chelva y que Chelva tenga a partir de ahora una parte de su historia escrita. Os declarabais entonces independientes de cualquier institución, asociación o partido político y os mostrabais defensores de la libertad de expresión y de la verdad. En ese momento en Chelva había varias asociaciones, estaba la Asociación de Amas de Casa, estaba organizando cosas, teníamos también la Asociación Cultural Silva, que organizaba su primera exposición de arte en los bajos del edificio, teníamos el Club de Fútbol en tercera regional, que celebraba ese verano su 8º trofeo de verano Villa de Chelva, por cierto, que ganamos a Calles 7-0, que fue una goleada, ¿no? Los responsables de la revista La Fénix Troyana erais los miembros de una asociación de vecinos que estabais todavía en trámite de legalizar y su junta rectora la presidía Armando Gómez y tú, Juan, eras el tesorero. Pero ¿quién es Juan Borràs? Juan Borràs cumplirá años el 5 de septiembre. Nació en la Ollería, no en las Ollerías, de aquí, en la Ollería. Aquí hay gente de la Ollería, tienes al farmacéutico y tienes a Juan Tomás, que está en aquella mesa, que también es de la Ollería, como tú. Y puedo decir el año que naciste porque estás estupendo, ¿no? Pues nació en el año 42 y a los 11 años ingresó en el seminario diocesano de Valencia, Moncada, donde cursó los estudios eclesiásticos. En la Navidad del año 65 se ordenó sacerdote y lo enviaron de párroco a Nuestra Señora de los Ángeles, pero la de Aras de los Olmos, ¿no? Donde estuviste 6 años. Después, en el año 71, viniste a Chelva. Te convertiste en el párroco de este pueblo, precisamente también de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? Y viniste para un año, te gustó Chelva, gustaste a Chelva y fuiste escapeando tu traslado a las cercanías de la ciudad del Turia, un año, y otro más, y otro, y así estuviste 19 años, que tuvimos la fortuna de tenerte en el pueblo. Y hubieras estado muchos años más, pero el jefe es el jefe, ¿no? Te decía, Juan, no seas desobediente, te necesitamos. Y en un momento de duda, pues nada, te fuiste a Libia primero y estuviste allí en el año 90. La cercanía a la ciudad pues, te permitió poder acabar tus estudios de psicología, te licenciaste en la universidad. En el curso 97-98 te nombraron director espiritual del Diocesano de Moncada, donde tú precisamente habías iniciado tu vocación de sacerdote y yo creo que tu vocación de servicio a los demás, ¿no? Y en esta tarea pues nos lo encontramos hace unos meses cuando fuimos a visitarte, te engañamos porque te queríamos enseñar la revista y hablar de la revista y de los 30 años que hacía que tú habías comenzado con ella.
y junto con otros vecinos, y cómo habéis conseguido sacar a flote este proyecto y rescatarlo del olvido, ¿no? Para nosotros, los que acompañamos en aquella ocasión, compartir esa tarde contigo, pasear por los jardines del seminario, tomarnos un café contigo, fue sinceramente emocionante. Fuimos trazando un plan para que tú aceptaras recibir este premio y también un homenaje hacia tu persona, nacido de la admiración que sentimos por el trabajo que aquí desarrollaste. Realmente creo que estuvimos muy acertados, puesto que tus primeras dudas eran pues tu modestia, tú no necesitas nada, pero nosotros ya las esperábamos y ya teníamos el plan B y conseguimos arrancarte el sí y más que nada el compromiso de que hoy estuvieras aquí con nosotros. Y no quiero finalizar estos comentarios sin hablar de aquellos primeros números de agosto, de septiembre del año 80. Hemos leído en el archivo histórico de la Fénix que los temas tenían prácticamente la misma actualidad que hoy. Mismos temas que hoy están ahogando a nuestra sociedad, vosotros ya estabais hablando de ellos. Hablabais del fracaso escolar, hablabais del corporativismo, de si había o no había agricultura. Un titular que me llamó mucho la atención, que solo con leerlo ya hice su contenido, un dolor de cabeza llamado sanidad. Y hablabais de la historia, del patrimonio, de la cultura local, de los problemas cotidianos, que no funcionaba la televisión, que no se veía bien, de la historia del pueblo. Curioso un análisis de la población que encontrasteis en el año 1646, después de la expulsión de los moriscos, que Chelva tenía los mismos habitantes que tiene hoy, en el año 2012, ¿no? De los incendios de Villarreja, que se quemó 100 hectáreas, o de las críticas de por qué hacía años que en Chelva no se oían los mayos. Hoy una actividad, gracias, pues se ha recuperado, gracias a todos, ¿no? Entonces, incluso los jóvenes, muy jóvenes, un niño de 8 años, relataba temas sobre animales en la Fénix, diferencias entre especies, entre ratas, un tal Jesús Ignacio Catalá, que creo que es hermano de Paco, ¿no? Que hoy es profesor de universidad y hace unos meses también volvió a escribir en la Fénix sobre la paleontología de la serranía. Y las coincidencias de aquel tiempo con este se aprecian incluso en los chistes que colocabais, ¿no? Algunos son muy graciosos, a mí al menos me lo parecen, ¿no? Oiga, llega un ayuntamiento y dice, aquí para reclamar sobre las corruptelas que hay que hacer. Dice, sí, está aquí mismo, coja el impreso y deje 1000 pesetas por cada reclamación. Cualquier otro chiste que está de mucha actualidad que colocabais a las puertas de un quirófano, de esas puertas con las ventanas circulares, colocabais un letrero que decía, las reparaciones se pagarán al contado, como parece que ahora vamos a tener que hacer. En fin, Juan, entonces tú te dedicabas a comentar las noticias del pueblo, incluso hacías los resúmenes de los plenos municipales. Yo voy a recordarte 2 textos de esos inicios de la Fénix, unas líneas, de un artículo que escribiste, no sé si te acordarás, que se llamaba La breve historia del olmo. Y decía así, eras una vez un olmo nacido en el norte de una península en forma de piel de toro, tendida sobre el mar. En su más tierna infancia emigró desde Galicia a un precioso pueblo de la serranía valenciana llamado Chelva. La fértil y quebrada tierra de su nuevo pueblo le abrió las entrañas para que echara raíces. Ibas describiendo tu artículo y le tocó vivir en un ágil y visitado paraje llamado la Fuente de la Sina. Escribías la fuente y acababas diciendo que un día apareció Raúl, besando sus hojas el bendito suelo. Te preguntabas por qué. Era la forma que tú tenías de concienciar a la gente en comportamientos que no eran los que debíamos de tener en aquella época. Aquel artículo, aquellas noticias que tú comentabas y que un día pues empezaste diciendo que pocas noticias estaban. No ha pasado nada. Pero sí hay una noticia curiosa. Ha nacido un niño en las afueras del pueblo, en una cueva de animales. Se llama Jesús. Y así nos iniciabas en la Navidad de aquel año, de los años 80. Y seguías diciendo, puede ser peligroso no seguirle la pista, pero puede ser más peligroso aún seguirle la pista. El niño se llama Jesús, no lo olvides. Y podríamos seguir así hasta mañana contando y relatando todos tus escritos en la Fénix. Y
por eso, bueno, queda demostrada tu compromiso en lo espiritual, en lo cultural, en el medio ambiente y sobre todo con este pueblo y sus habitantes, en el día a día, en el trabajo, en las necesidades de las familias, de los niños, en el crecimiento. Y ahí estabas tú, para desprenderte de lo propio, no solo de tu tiempo ni de tus conocimientos, sino de lo material. Contar de ayudar al prójimo, al vecino, al compañero, frecuentar o no la casa de tu padre. Y todo ese trabajo, Juan, ha dejado no solo en la Fénix Troyana, sino en Chelva, una huella imborrable. Y muestra de ello es pues, la cantidad de gente que hoy está aquí para saludarte y para admirarte. Y en estas tareas, con la Fénix especialmente, pues te acompañaron muchos chelvanos que creyeron en ti. El ejemplo de tu persona les garantizaba que los proyectos los iban a conseguir. Y en nuestro caso, pues levantar la Fénix, ¿no? Y voy a citar algunos de ellos, sabiendo que voy a dejar muchos en el tintero y les pido perdón por ellos, ¿no? Acuérdate de Paco Roger, de Francisco José Martínez, de Amparo Sanchís y José Luis Chacón, que vuelven a escribir en el próximo número nuestro, que saldrá este mes de abril, que es el número 100 de esta etapa que iniciaste tú, ¿no? De la segunda etapa, era el número 100. Acuérdate de Miguel Acañigueral, José Farrero, Ricardo Herrero, José Romero, Ana Navarro, Manuel Antón, Joaquín Ródenas, Joaquín Salvador, Santiago Virgili, Cristóbal López Belenguer, Cristóbal Torralba con sus crónicas taurinas, y recuerdas a la tía Pina, al tío Pelicoco y tantos más. Y tantas cosas que tú hiciste en Chelva, además de trabajar en la revista. Dabas clases en el colegio, enseñabas a tocar la guitarra, ahora le regalaste una guitarra a Paco, ¿no? También entrenaste a los chiquillos al fútbol, dirigiste el coro de la iglesia, estuviste con los de la Peña Taurina, ayudaste a la Junta de Riego, y llevabas gente a Valencia a consultas médicas, a por documentos, papeles, y participaste activamente en las protestas contra aquella almacén de instalación de pararrayos radioactivos que quería venir a la comarca, ¿no? En esa época la comarca estaba muy viva, tan viva y tan unida, y ahora ya no es así, ¿no? Intentaremos que vuelva a ser así. Cuando anotaba estas cosas que iban ocurriendo, me acordé precisamente de un canónigo, Roberto Madrid, que en la plaza de este pueblo, en el año 52, decía que él se quedaba con la esperanza de que un día todos los chelvanos pongan como alfombra a sus pies todas las banderas negras de las redencillas políticas, de sus odios y de sus rencores, que quemaran con sus resentimientos, sus enemistades y sus malquerencias. Y de las cenizas de todo esto, de las tensiones, de las pasiones quemadas, surgiría aquella Chelva que soñó toda su vida el padre Mares, y a la que soñamos, o soñaban todos los chelvanos hace 60 años, y creo que hoy en el siglo XXI estamos todavía soñando muchos más. Bueno, así que, Juan, voy a finalizar ya, y para mí es un honor como presidente de la Asociación La Fénix Troyana entregarte el premio Fénix 2011. Es el premio más preciado para nosotros, el galardón más importante, que queremos que sea para ti, Juan, por el trabajo que has realizado en todos estos años por nuestra querida revista social y cultural La Fénix Troyana de Chelva. Por nuestro agradecimiento más distinguido, te entregamos una parte de nosotros, de tu familia troyana, una escultura de Paco Sáenz, que es un artista de aquí de Aillas, que no sé si conocerás, ¿no? Que significa, que simboliza, que se titula Amistad. Para ti, Juan.